Hola, en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre el funcionamiento de los motores de combustión interna. Como en la clase de ayer el sistema no nos permitió usar adecuadamente la pizarra, en esta ocasión decidí que sería mejor hacer una clase específicamente de eso. Así que vamos a empezar. Un motor de gasolina o de combustión interna se llama de combustión interna porque el calor o las explosiones o la iniciación del fuego se da adentro del motor, no afuera, como puede ser en un motor de tipo caldera, como en los sistemas de generación de ciclo combinado o nuclear, cualquiera de este tipo. Esos son combustión externa. Ahorita vamos a platicar solamente de combustión interna. Y empecemos con los motores a gasolina. Este tipo de motores, los de gasolina o diésel, o particularmente los de gasolina, son motores que funcionan en base a un ciclo de 4 tiempos, o también conocido como ciclo Otto, porque hubo un señor Otto alemán que en algún momento de la historia lo inventó. Entonces, ¿cuáles son estos 4 tiempos? ¿Y cómo funcionan? Bueno, voy a dibujar un cilindro como el de un coche, de una moto normal. Este es el cilindro. Obviamente ya saben que no soy muy bueno dibujando. Eh, Estas paredes que estoy mostrando aquí son rectas, totalmente rectas de los cilindros, como los de un coche o los de una moto. Cualquier de este tipo de vehículos es un motor de combustión de 4 tiempos. Bueno, la mayoría. Entonces, ¿cómo funciona? Pues estos tienen dos válvulas, básicamente. Tienen una válvula por la que entra la gasolina y el aire, y otra por donde salen los gases producto de la combustión. Este tipo de motores son bastante comunes. Bueno, está muy grande la goma. Entonces, tenemos la válvula de salida. Esa es la válvula de entrada. ¿Qué entra por aquí? Pues entran básicamente dos cosas al motor. Entra aire y gasolina. Adentro del motor de combustión interna hay una cosa que se llama el pistón. El pistón no es otra cosa que una placa metálica de, del mismo ancho que el cilindro. Es de metal, que está conectada eh, mediante un brazo. Está conectada a lo que se le denomina el cigüeñal del coche. Es decir, este pistón, su función es bajar y subir. Nada más. Entonces, en ese bajar y subir, este motor le da vuelta al cigüeñal, que tiene una forma así como un poco extraña, como triangular. Y lo que hace esto es que cambia el movimiento lineal del pistón. Solamente va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Lo que hace esto es hace girar el cigüeñal. Entonces, al momento de hacer girar el cigüeñal, se cambia el, el movimiento de rectilíneo, de arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, a circular. Entonces empieza a dar la vuelta. Esto va conectado a la transmisión del vehículo, y eso a su vez hace que funcione. Entonces, ya vimos las partes del cilindro, que tenemos aquí el pistón que sube y baja, el cilindro.
Entonces vamos a ver ahora sí cuáles son las fases del motor. La primera fase se le denomina como fase de admisión y funciona así. En la válvula de admisión, que es la válvula que tenemos acá, que es esta, lo primero que hace el pistón en la primera fase es bajar. Baja al fondo del cilindro. Al momento de que baja al fondo del cilindro, jala gasolina y también a su vez jala aire. Entonces, al jalar gasolina y aire, el pistón baja hasta acá abajo, hasta casi la base del pistón, digo, del cilindro. Entonces, borramos esta parte de aquí. Entonces, en este punto el cilindro está hasta abajo, en el punto 1, que es el de admisión. Luego, esta valvulita, una vez que acabó el primer proceso, que es el 1, digamos, es la fase 1, ya está todo lleno aquí. Está lleno de aire y de gasolina, la mezcla que se le denomina. Entonces, una vez que pasa esto, se va a la siguiente fase o al siguiente tiempo, que es el segundo, que es el de compresión. Entonces, en este punto, el cilindro empieza a subir. Esta es la fase 2. Entonces, ¿qué se imaginan que pasa al momento de que suba? Bueno, pues todo lo que está aquí adentro se va a comprimir. Entonces, el pistón llega casi hasta la parte de hasta arriba. Y obviamente al hacer eso, deja de estar aquí abajo el pistón. Entonces sube. Y ahora está acá arriba el pistón. Entonces, ahora todos los gases que andaban por aquí en el cilindro, todos los gases, pues se comprimieron. Todo lo que estaba aquí ya no está aquí. Ahora está acá arriba. Está en esta parte de arriba. Ahora todo eso está acá, pero súper comprimido. O sea, se comprimió a una tasa muy alta. O sea, estaba lleno el pistón. Y luego lo que se hizo fue comprimirse. Y una vez que se comprime, se pasa a la siguiente parte, que es la, la tercera etapa, que es la expansión. ¿Esto cómo funciona? Una vez que está todo aquí comprimido, se tiene lo que se denomina la bujía. Esta cuestión aquí se llama bujía. Entonces lo que hace la bujía es que la bujía echa una chispa. Esa chispa lo que hace es prender la mezcla que está aquí súper compacta. Entonces aquí se prende una chispa y lo que sucede es que esto explota. ¡Pum! Y se hace fuego. Entonces, al explotar, esto obliga a que baje el pistón. Entonces, el pistón ya no está aquí, ahora vuelve a bajar. Baja el pistón y entonces todo lo que estaba arriba
todo lo que estaba aquí ahora ya no está aquí. El pistón bajó. Ay. ¿Y qué creen que quedó? Bueno, pues lo que quedó aquí en realidad ya no es aire y gasolina, porque ya se quemó. Entonces lo único que queda aquí son gases. Gases diferentes, gases quemados. Entonces, al momento de que se queman estos gases y explota la chispa, el pistón bajó hasta abajo, acá. Y después de esto viene la siguiente etapa del último de los tiempos, que es el 4, y este se denomina escape. Escape o salida de gases, donde ahora el pistón vuelve a subir. Esta es la cuarta etapa. Vuelve a subir, ya no está aquí, sube. El pistón sube hasta acá. Vuelve a regresar a la posición que teníamos cuando fue la explosión. Pero al momento de subir, lo único que hace es todos los gases que estaban aquí los expulsa. Y estos son los gases que vemos en los tubos de escape de coches y motos. Y después vuelve a iniciar el ciclo. Vuelve a bajar el cilindro, admitiendo, luego vuelve a subir, se comprime todo, explota, se expande, se vuelve a expandir. Después, ya que se expandió, vuelve a subir y saca toda la contaminación que tiene aquí, que son gases ya quemados, que ya no sirven para nada, entonces se mandan por el escape. Y así es como funciona un motor de 4 tiempos. Ajá. A gasolina. Este ciclo que acabamos de ver en este momento es para motores a gasolina. También se les denomina, he visto en algunas revistas que les llaman motores de chispa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un motor a gasolina y un motor a diésel? Bueno, que los diésel obviamente usan otro tipo de combustible que es el diésel y no tienen bujías. La diferencia entre un motor diésel y gasolina es el combustible que ocupan y que los motores a diésel no usan bujía. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo le hace un motor a diésel para prender y para iniciar la etapa de expansión? Bueno, pues el motor a diésel funciona de una manera prácticamente igual, solamente con una pequeña gran diferencia, que el motor a diésel no tiene bujía. Entonces, como no tiene bujía, la manera en que explotan, o más bien el mecanismo para que explote la mezcla de aire y diésel es mediante compresión. Es decir, al momento de que va subiendo el cilindro y va comprimiendo la mezcla, el diésel lo que hace es que explota al estar muy comprimido. Entonces, es decir, explota solito mediante compresión, no necesita una bujía. Entonces, el motor diésel por sí mismo es más eficiente, porque al momento de que explota en esta parte, lo hace la mezcla completa. Y el problema de los motores a gasolina es que como encienden por chispa, la chispita que la quedamos acá, es que hay veces que no toda la mezcla prende. Entonces una parte de la gasolina no se quema. Entonces sale directo por el escape, lo que pues, lo hace un motor más ineficiente. Y bueno, por esta razón por la que los motores a diésel eh, funcionan a compresión, por eso son siempre motores más caros. Si por ejemplo vas a la Volkswagen, que es México, es de las pocas junto con Peugeot que venden coches a diésel, si preguntas por ejemplo por un Vento a diésel y uno a gasolina, así siendo exactamente iguales los coches en equipamiento, el motor a diésel siempre es más caro. ¿Por qué? Pues porque el motor a diésel tiene que estar más reforzado. Si por ejemplo las paredes del pistón eran así, en un motor a gasolina, en un motor a diésel tiene que ser más robustas, porque el motor a diésel está expuesto a mayores fuerzas, porque el combustible se comprime más que el de gasolina, se comprime más en esta etapa. Entonces por eso son más caros. Y ahora, después de todo esto, ¿cómo funciona un motor que funciona en base a biogás? Como el biogás es un combustible que no es líquido y la gasolina y el diésel son líquidos, entonces estos funcionan de una manera un poquito diferente.
son un híbrido entre motor a gasolina y motor a diésel. ¿Pero en qué consiste esa diferencia? Pues bueno, el motor a biogás lo que hace es que no explota solo, pero sí necesitas comprimirlo mucho, comprimirlo tal y como se hace en un motor a diésel. Pero el biogás no explota solo, entonces hay que ponerle una bujía. Entonces, para hacer un motor a biogás, lo que se hace es que se compra, voy a poner aquí una nota, eh, el motor a biogás funciona obviamente con un biogás. Entonces, este, lo que se hace para construir un motor a biogás es que a un motor a diésel se le ponen bujías. Es decir, a este motor que es un motor a diésel, claramente podemos notar que es un motor a diésel porque no tiene bujía, se le pone la bujía. Se le pone la bujía y obviamente se le ponen circuitos eléctricos para que el motor, la bujía prenda la chispa en el momento adecuado. Que este sistema eléctrico no lo tiene el motor a diésel porque no lo necesita. Entonces, eh, así es como funciona un motor a biogás. Al momento de que sube el cilindro, está acá, funciona igual que un motor a diésel, pero el problema es que el biogás no enciende solo. Al momento de que está comprimido, se enciende la chispa y explota. Pero como necesita una compresión como la del motor a diésel, que es más alta que la del motor a gasolina, por eso para hacer los motores a biogás se ocupan en principio motores a diésel y se modifican. Y así es como funciona un motor a biodiesel. Y en Toluca, como les había comentado, hay una empresa que se llama Mopesa. Ellos hacen este tipo de motores y son líderes en el mercado nacional en cuanto a tecnología y la conversión de motores diésel a biogás. De hecho, cuando vas con ellos y pides un motor a biodiesel, ya te dan el motor a biodiesel como tal. No te explican, bueno, a menos que lo pidas, que pues, fue una conversión de un motor que en principio era diésel y se convierte después a un motor a biogás añadiéndole bujías y algún circuito eléctrico. Y lo bueno de esta empresa es que además es tecnología toluqueña, que se genera aquí y se exporta. Y funciona en un montón de lugares en México donde se produce biogás, en lugares donde se usan purines de puerco o en ingenios azucareros. Bueno, si tienes alguna duda o pregunta, por favor déjala en los comentarios del video y te la responderemos los profesores en cuanto tengamos tiempo para revisarla. Gracias.